Hola, ¿le gusta la música? ¿Podemos ponerla otra vez? Buenos días, les habla Ricardo Palma, estamos en la plataforma Miraflores Televisión Digital, Miraflores TV Digital. Hoy me quedé dormido, lo confieso, y es que a las 5 de la mañana estuve trabajando en buscar todas las noticias que pudieran o tuvieran que ver con lo que está sucediendo en Venezuela. Resulta que todo es sobre Venezuela y otro poco tiene que ver con lo que se ha dado en llamar un cruel acto de la justicia con el anciano Fujimori. Vamos a comenzar con esto último. Cuando Fujimori regresa a prisión, en lo que él considera con una carta que ha enviado, ya es una condena a muerte. El final está cerca, dijo Fujimori. Veamos. En exclusiva la carta de Alberto Fujimori, escrita en la clínica donde ha permanecido 112 días. A la letra dice: el final está cerca. Es lo que escribe Fujimori antes de volver a prisión. Alberto Fujimori, de 82 años, ha señalado que el final de su vida está cerca tras resignarse a volver a prisión para completar esta sentencia de 25 años luego de que se le revocara el indulto que recibió en la Navidad del 2017. Es lo que reporta en estos momentos la agencia AFP en un manuscrito desde la clínica Centenario, donde está hospitalizado hace 112 días. Abro comillas: si en la tranquilidad de estar hospitalizado atravieso por una peligrosa montaña rusa cardíaca, en prisión la situación será mucho más grave e inestable. Bueno, vamos a dejar este tema de lado, que es lamentable, pero las cosas se dan así, y si hace realidad la frase que yo utilicé ayer, que a alguien o a varias personas no les gustó, que somos un pueblo sin compasión. Y es que ha habido gente, les digo, que ha escrito y me han comentado, bien hecho, que ese viejo canalla esté preso otra vez después de todas las matanzas y las canalladas que hizo junto con su socio Vladimiro Montesinos. Y yo pienso que debemos tener capacidad suficiente para perdonar. No sé si eso se le puede pedir a los deudos de la Cantuta o de los barrios altos, que son las razones por las cuales han metido preso a Fujimori. Bueno, vámonos al tema del día. La pregunta que yo me hago, y ahora con esto que se ha autoproclamado como presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, un joven que creo que apenas tiene 34 años, de muchachón, se ha autoproclamado. Vamos a ver el acto de autoproclamación como presidente encargado de Venezuela. Tenemos el material. Quiero explicarles algo porque es importante
que sepan qué está pasando en el mundo de las comunicaciones frente al tema de Venezuela. Hay un sector, el sector más importante del mundo, incluyendo a Europa, los principales países de Sudamérica, a excepción de México, y los Estados Unidos principalmente, están dándole total respaldo a este señor Juan Guaidó. Pero la insurgencia como presidente encargado de este señor no es óbice para que siga el dictador actuando. O sea, la pregunta que nos hacemos es ¿y ahora qué va a pasar? Veamos primero cómo sucedió esta autoproclamación de Juan Guaidó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Esto ha sucedido segundos después de que el propio Guaidó se autoproclamara presidente interino de este país. Recordemos que se hace llamar el jefe del Parlamento de Venezuela, pero esta instancia, la Asamblea Nacional, en estos momentos se ha declarado en desacato por parte del Tribunal Supremo de esta nación. Además, decía Guaidó en una manifestación en Caracas que sus planes consisten en convocar lo antes posible lo que ha llamado él elecciones libres en Venezuela. En esta jornada se espera también el pronunciamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien defiende ser el único mandatario legítimo de este país luego de haberse proclamado vencedor de comicios convocados el pasado año 2018. El 23 de enero es una fecha señalada en la historia venezolana. Fue el día en el que se derrocó la dictadura. Hablamos en este caso del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y también en esta fecha entonces pues la oposición y el gobierno han convocado marchas y manifestaciones en todo el país, no solamente en Caracas, sino también en otros puntos de la geografía venezolana. Han salido las personas a la calle para manifestar su posición política. Repetimos entonces, reiteramos, es una noticia de última hora. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha reconocido al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Lo hace después de que diferentes miembros de su gobierno y de su partido se hayan manifestado en las últimas jornadas en contra del mandatario venezolano Nicolás Maduro y a favor de la oposición. Lo hizo Mike Pence, también Marco Rubio, ambos activos políticos en este caso en pronunciamientos en contra del gobierno de Nicolás Maduro, y también hemos escuchado en las últimas jornadas los pronunciamientos de otros líderes de la región. Lo hacía en la jornada de ayer el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desde el Foro Económico Mundial de Davos, aseguraba que América Latina nunca más sería bolivariana, no buscan este sistema político. Y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, también se pronunciaba en las últimas jornadas, diciendo, asegurando que estaba llegando el momento de la democracia para Venezuela. Bueno, les estaba hablando de la forma como se ha pronunciado el mundo. En Latinoamérica, Bolivia y México son los dos únicos países que no le han dado respaldo a Juan Guaidó. Pero en el mundo hay otro país que también se ha opuesto y le sigue dando respaldo a Maduro, y es Rusia. La fuente de nuestra información el día de hoy, en un porcentaje bastante grande, tiene un tinte que implica la procedencia de la noticia que nos llega precisamente a través de Russian Telecommunications,
que le da un tinte ligeramente diferente del que podría darle una entidad como France Press o United Press o todas las press que hayan, porque me da la impresión de que hasta los medios de comunicación rusos tratan de mostrar cierto favoritismo en contra de Juan Guaidó y en favor, pues, de Nicolás Maduro. De ahí que ahora, como contraparte de lo que se hace cuando se pone la autoproclamación de Juan Guaidó, tenemos un video también de origen del mismo, de la misma Russian Telecommunications, donde Nicolás Maduro se pronuncia tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente. Nos vamos ya en directo con nuestras compañeras Elena Villar desde Washington y Erika Ortega Zanoja, quienes han estado siguiendo este discurso de Nicolás Maduro esta jornada. Muy buenas compañeras, Elena, Erika, comenzamos por ti, porque Nicolás Maduro se esperaba este discurso desde el Palacio de Miraflores. Primero que todo, la ruptura de las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué podemos decir, que podemos ampliar al respecto? Bueno, un discurso de aproximadamente unas 2 horas donde el presidente Nicolás Maduro ha decidido cortar relaciones diplomáticas con los Estados Unidos tras las acciones que califica de intervencionistas, injerencistas y golpistas por parte de Washington. El anuncio lo hizo en una locución desde el Palacio de Miraflores, a pocos metros de aquí, donde después de que Trump reconociera públicamente a Juan Guaidó como supuesto presidente interino de Venezuela. Quiero presentarles a ustedes el momento en el cual Maduro hacía el anuncio. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! Como ustedes pueden observar a esta hora, las personas que estaban en la movilización que llegó hasta aquí, hasta el Palacio de Miraflores, ya se encuentran dirigiéndose hacia sus casas, pero más temprano Juan Guaidó, el dirigente opositor que se ha autojuramentado como supuesto presidente interino de Venezuela, pues lo hizo frente a una convocatoria que también llevó a cabo la oposición y en paralelo a la que hizo el chavismo aquí hasta el Palacio de Miraflores. El presidente Maduro denunció que los medios, tanto de la burguesía como los medios transnacionales, han silenciado y censurado al pueblo chavista y a las marchas que ha realizado hasta acá, hasta el centro de la ciudad. Denunció que Estados Unidos busca un cambio de gobierno en Venezuela en forma extraconstitucional y que esta sería la mayor insensatez de la oposición que ha llevado a cabo en los últimos tiempos. Importante destacar que en las últimas horas han corrido una serie de informaciones oficiales en las cuales se hablaba de la posibilidad de que la manifestación opositora fuese atacada por personas que incluso habían estado haciendo un alzamiento militar recientemente y que se habían robado parte de armas de un puesto de comando de la Guardia Nacional Bolivariana la madrugada del lunes. Esto afortunadamente no ocurrió, pero sí se hizo la denuncia temprana por parte de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, e incluso se desactivó uno de estos eventos que podrían haberse intentado generar en el estado Zulia. Se consiguieron allí armas de guerra, granadas y otros facsímiles de prendas militares venezolanas que afortunadamente ya están en manos del gobierno nacional. Pero en las últimas horas y tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro de suspender al personal diplomático de la Embajada de los Estados Unidos acreditado en Venezuela,
ya se ha pronunciado, por ejemplo, Juan Guaidó, que, repetimos, se ha arrogado la supuesta presidencia interina del país. Ha emitido a través de las redes un comunicado donde llama a las embajadas a desconocer estos llamados del presidente Nicolás Maduro. Y también está Marco Rubio, senador estadounidense, advirtiendo que supuestamente el presidente venezolano Nicolás Maduro se estaría jugando una batalla que no puede pelear contra la comunidad internacional, por lo cual, si se cumple este plazo de 72 horas y los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas deciden no salir de Venezuela, pues y el presidente Maduro tomara la decisión de actuar de una manera enérgica, pues ha dicho todas las opciones están sobre la mesa. Esas han sido las palabras de Marco Rubio citando aparentemente al presidente Donald Trump. En todo caso, nosotros vemos a esta hora a toda la marea de gente que estuvo apostada en el Palacio de Miraflores desde que Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, llamaba al pueblo de Caracas no solamente a concentrarse allí en la Plaza Olearí, sino subir al Palacio de Miraflores para tener allí el respaldo al presidente elegido constitucionalmente en Venezuela. Bueno, hay un tema pintoresco en medio de todo esto. Anoche, aquí en Miraflores, hubo una manifestación en la avenida Diagonal, donde se llevan a cabo usualmente las reuniones cuando hay partidos de fútbol. Y las noticias, las agencias de noticias internacionales tuvieron por breves momentos una confusión, porque el Palacio de Gobierno de Caracas se llama el Palacio de Miraflores, y durante 10 o 15 minutos noté de que se confundían al dar la información proveniente de esta marcha que se estaba llevando a cabo en la avenida Diagonal, ahí en la esquina del parque, como algo que estaba pasando en Venezuela, hasta que uno de los canales locales le comunicó a la agencia que está emitiendo esa información del error tan grave que está cometiendo. De todas maneras, he querido yo que vean la marcha que se hizo el día de ayer en Venezuela, donde se enfrentaron los que estaban a favor y en contra del periodo presidencial de Maduro, y lo tenemos también vía Russian Telecommunications, y podemos ver que realmente participó muchísima gente en ambos casos. Salen hoy nuevamente a las calles en un ambiente marcado por la tensión entre ambos bandos. Una situación que se vio agravada por las declaraciones de Mike Pence, que llamó abiertamente a manifestarse en contra del gobierno bolivariano. Por su parte, Caracas lo acusa, claro, de promover la violencia. Nuestra compañera Erika Ortega Sanoja nos trae más detalles desde Caracas. Erika, es un gusto saludarte. ¿Cuál es el ambiente que se vive en Caracas? Día de extrema tensión y también de polarización en Venezuela. Este miércoles, tanto el chavismo como la oposición van a llevar a cabo dos grandes movilizaciones en Caracas. Los partidos de la revolución han convocado su militancia acá a las calles a resistir los llamados del gobierno de Estados Unidos a desconocer la presidencia de Maduro, quien, recordemos, fue electo el 20 de mayo pasado en unos comicios boicoteados por la oposición. Van a marchar para defender a la ciudad por el este, el oeste y también por el sur. Una movilización de carácter antiimperialista. Pero la noche del martes, el propio Nicolás Maduro denunció los planes de Washington. Dijo que le quieren dar un golpe de Estado. Somos como esta madera, de verdad, verdad. Por eso nosotros no nos intimida nada de lo que diga o haga el imperialismo norteamericano, la oligarquía colombiana o hagan los golpistas venezolanos. No nos intimida nada, absolutamente nada, porque estamos decididos a dar nuestra vida por el futuro de Venezuela, por el pueblo heroico y soberano de Venezuela. Bueno, yo la pregunta que me hago... Del otro lado,
vamos a dejarle a la chica que hable. Puesto punto de quiebre del gobierno de Maduro, lo llaman dictador y tienen todo el apoyo de Estados Unidos, que insiste en que la Asamblea Nacional es el único poder legítimo en el país. Veamos palabras de Mike Pence, quien en un inédito video ha estado mostrando su apoyo a la oposición venezolana. And on behalf of President Donald Trump, en nombre del presidente Donald Trump y de todo el pueblo estadounidense, permítanme expresar el apoyo firme de Estados Unidos a ustedes, el pueblo de Venezuela, que levanta sus voces en un llamado a la libertad. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo para estar en el poder. Bueno, vamos a dejar este tema de la intervención de los Estados Unidos, que por supuesto es muy clara, pero en el camino Donald Trump ha ordenado a su embajador y al cuerpo consular y a todos los empleados de la embajada de Estados Unidos que no salgan, que él no va a obedecer órdenes de Maduro y que Maduro no puede sacar a su país, y que Maduro no es nadie para romper relaciones con los Estados Unidos. Esto resulta también un hecho absolutamente inédito en la historia de que un país decida romper relaciones, expulsar a quienes son los embajadores y a quienes representan la diplomacia y la embajada, y que el país dice no me voy porque tú no eres nadie para votarme. Esto nos tiene que hacer pensar todos los posibles panoramas que podrían darse en las próximas semanas en Venezuela. Partamos de un supuesto que ojalá no se dé, que Maduro entre a la fuerza de la Embajada de Estados Unidos y saque a todos los diplomáticos y los embarque en un avión, o que haga que la masa lo haga, y esto es ya sería una razón que le estaría dando a los Estados Unidos, y que en el fondo creo que es lo que están buscando, de poder intervenir militarmente de una vez por todas y sacarlo a Maduro. Yo me ponía a pensar en el caso de Maduro. Somos viejos, tenemos 80 años y hemos visto golpes y golpes y golpes a lo largo de Sudamérica. Ayer se conmemoraba precisamente en Venezuela los 50 años de un golpe militar que sacó a un dictador que tenía Pérez Jiménez, que era dictador precisamente en Venezuela, y ese aniversario lo estaban conmemorando los venezolanos, y parece que fue usada esa fecha también para que actuara este joven político, que ya en ese momento Juan Guaidó ha pasado a ser una figura mundial, porque como sabemos, Europa al 100%, Estados Unidos, Canadá, y toda Latinoamérica, a excepción de México y Bolivia, le están dando el respaldo. Y hay que tomar en cuenta que países vecinos de Venezuela, como lo son, por ejemplo, Colombia y Brasil, están preparándose de una manera u otra para intervenir militarmente en Venezuela. Este tema no es un tema que se comenta mucho, pero la pregunta es: cuando tú a una rata no le das salida, la rata te ataca. Entonces, ¿cuál podría ser la salida que habría que darle a Maduro? Y aparentemente podría estar en México, que no ha querido
intervenir en nada de esto. ¿Dónde podría irse Maduro frente a una situación de muy alta presión? No le quedan más que dos cosas: largarse del país, como han pasado con tantos otros, y si mal no recordamos también pasó con Fujimori, que terminó yéndose del país en medio de lo que hemos conocido como la marcha de los 4 suyos. Pero el hecho es que Maduro solo, pienso yo, tendría la posibilidad de ser recibido en Bolivia o quién sabe en México. Lo más cercano al pensamiento de Maduro podría ser Bolivia, y eso es lo más importante, que él pueda tener una salida que permita la recomposición de un país que está totalmente destrozado. Ese es un tema que vienen estudiando las cancillerías de diferentes países, entre ellos la del Perú, que por supuesto no aceptaría de ninguna manera recibir a Maduro, pero en el caso de Bolivia podría ser, y yo pienso que en ese momento Maduro, ante la presión internacional tan grande que está viviendo y el respaldo que nunca se imaginó que iba a tener este joven Juan Guaidó, está ya de alguna manera preparando sus maletas para irse, y creo que este momento de la salida de Maduro no pasará de 10 o 15 días, si es que no es menos. Bueno, hay una nota curiosa que la vamos a poner, que dice así: a lo mejor Trump acepta intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. ¿Tenemos el video? ¿Lo podemos poner? Reconocido al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente interino de este país, y nos vamos ya a analizar esta noticia también en directo con el analista político José Antonio Ejido. Muy buenas, José Antonio, gracias por estar con RT. ¿Qué pudiera suceder luego de esta declaración de la Casa Blanca? ¿Cuál sería la reacción en el interior de Venezuela? Bueno, pues esta es la gran pregunta, ¿no? Porque si el señor Trump le reconoce como presidente a un señor que no se ha presentado a las elecciones y que solamente responde a los intereses de la política exterior e interior norteamericana, si este señor pide la intervención militar de los Estados Unidos, a lo mejor Trump acepta la intervención militar. Entonces esto nos llevaría a un escenario como el de Irak o como el de Panamá en 1989. Estaría Venezuela al borde de una invasión y del empantanamiento en una guerra que no tiene ninguna solución, como la de Irak desde el 2003. Esta es una pregunta. ¿O puede ocurrir otra cosa? Que el señor Trump delegue en otros presidentes de regímenes latinoamericanos y sudamericanos igual de serviles que este señor Guaidó, que son por ejemplo los de Colombia y los de Brasil, los de Perú y los de Argentina, para que intervengan ellos a desalojar realmente del poder a Maduro, con lo cual estaríamos en una matanza entre pueblos latinoamericanos para la mayor conveniencia de los intereses energéticos y geopolíticos de los Estados Unidos de Norteamérica, que después de haber sido derrotados en Siria, parece que se atrincheran en América Latina para hacer lo que siempre ha sido a lo largo del siglo XX, es el patio trasero de los intereses norteamericanos. Puede ser una situación realmente muy peligrosa, o puede que realmente los Estados Unidos sepan que las Fuerzas Armadas están unidas entre sí y están unidas junto al poder político, al presidente, al PSV y al pueblo bolivariano, y tiene amigos poderosos en el mundo y no se atrevan a dar este paso. Pero no sabemos lo que puede ocurrir, no sabemos.
Bueno, aquí con este análisis que hace este señor, estamos demostrándoles en la práctica a ustedes cómo este sistema de Russian Telecommunications tiene instrucciones desde la misma sede de esta empresa rusa de darle respaldo a quien nosotros consideramos que es un dictador. Y el comentario que hace este señor y que acaba de hacer es un comentario que es el punto de vista del marxismo que está dirigiendo de una manera u otra Venezuela. Pero hay que escuchar el punto de vista también de otro alto directivo y que quien sabe es el titiritero que mueve a Maduro. Me refiero a Cabello, un hombre muy astuto, una especie de Vladimiro Montesinos que tiene Maduro manejándolo. Cabello, se llama ese señor, ha advertido a Estados Unidos que es muy probable que entren a Venezuela, pero les dice lo difícil será que salgan. Veamos. Vi toda la marcha gigantesca. Cabello advierte a Estados Unidos, se llama. Que vinieron desde el este, desde la Plaza Brión de Chacaíto, los vi desde temprano. Los vi desde el sur, recorriendo Ya. la avenida Fuerzas Armadas, Sí. Nueva Granada, desde el sur caminando. Bueno, vámonos a los puntos de vista ya en el Perú de todas las cosas que han pasado y cómo han sido vistas desde nuestro país. Comencemos con imágenes y con la ideología y la forma como se manejan las cosas desde el Perú. Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Veamos. Anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Y procedo en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. Bueno, Trump le ha contestado a él y le ha dicho que no le da ninguna importancia a lo que diga Maduro y que no se va, que le ha ordenado al personal diplomático que se quede. Y esto es un tema que se da por primera vez en la historia, que frente a la expulsión por parte de un gobierno, el rompimiento de relaciones, la orden sea diferente. O sea que esto me parece a mí que por ahí es que viene lo que pueda suceder
en los próximos días frente a la rebeldía ordenada por Trump de que no se vaya el cuerpo diplomático norteamericano y que se quede en la embajada. ¿Qué le va a quedar a Trump? Al venezolano no le va a quedar más remedio que a Nicolás Maduro que o utilizar la fuerza que lo convierte en más ilegal todavía frente a la comunidad internacional, porque las embajadas son intocables, o mandar a la masa que lo haga, ¿no? Lo cual también sería muy peligroso, pero la inmediata reacción de Estados Unidos es totalmente impredecible y hay que pensar si no es eso lo que está deseando Trump que haga Maduro. Yo no sé qué va a suceder ahora que Trump ha dicho que no, que ellos no se van. Lo cierto es que en Venezuela ya hay más de 20 muertos y una estatua de Chávez quemada tras los disturbios. Veamos eso. Desde la víspera se realizaron masivas marchas convocadas por la oposición en Venezuela. Por la noche, cientos de venezolanos realizaron cacerolazos y barricadas en rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Algunos desde sus ventanas alentaron con arengas en contra del gobierno. Otros prefirieron enfrentar a los guardias que intentaban dispersar con gases lacrimógenos a los rebeldes. En medio de la trifulca, un adolescente de 16 años, identificado como Alison Posani, quedó gravemente herido y fue trasladado sin signos vitales a un hospital donde confirmaron su muerte. También se difundió el video de otro manifestante. Se trata de Alonso Osorio, quien perdió la vida justo cuando empezaba a realizarse la gran movilización convocada por la oposición en rechazo a la usurpación del poder de Maduro. Mientras la marcha se va expandiendo, el descontento de las personas los llevó a quemar una estatua del expresidente Hugo Chávez en el municipio de San Félix, en Bolívar. Por varios minutos, el monumento, que fue construido en 2018 para conmemorar el nacimiento del ex líder chavista, se consumió. Sin detenerse, la población incluso incendió un módulo de la policía, desatando un manto de fuego en el lugar. En la capital venezolana se han producido más de 20 protestas de este tipo, tanto en zonas tradicionalmente opositoras como en sectores considerados bastiones del chavismo. Mientras tanto, aquí en el Perú, nuestra Cancillería, a cargo del doctor Popolicio, también insiste que para que la transición se dé en Venezuela, se debe seguir presionando al régimen de Maduro. Veamos la opinión de nuestra Cancillería. Nuevamente, el pueblo venezolano ha salido a las calles a respaldar esta proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ha sido realmente una manifestación multitudinaria, masiva, y esperamos y pedimos y exhortamos que se mantenga la vía pacífica en todo este proceso de transición, porque definitivamente no queremos ver manifestaciones de violencia y queremos sí que se respeten las libertades fundamentales del pueblo venezolano y que se haga una transición pacífica. Canciller, pero Maduro continúa con el poder, o sea, todavía tiene la sartén por el mango, por decirlo de alguna forma, porque controla a estas instituciones que deberían convocar las elecciones y parar los recursos. Mientras esto no suceda, no se van a poder realizar un nuevo proceso electoral.
Mire, ante ese cuestionamiento, lo que tenemos que pensar es que es un proceso que se está iniciando hoy día. Tiene que haber una presión muy grande de la comunidad internacional, inclusive con sanciones al régimen dictatorial de Maduro, para que se permita, digamos, hacer este proceso de transición y se llegue a conseguir el objetivo de las elecciones. En este momento nos parece eso todavía un poco, digamos, difuso, pero poco a poco se irá concretando este proceso con la presión interna del pueblo venezolano y con la presión internacional de la comunidad internacional. ¿Cuáles son las sanciones que deberían seguir luego de esta decisión de varios países de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? Yo creo que las más importantes tienen que ser de carácter económico y presionar a nivel de todos los países donde puedan detectarse que tengan, digamos, depósitos, los de la cúpula de Venezuela, congelarlos y congelar todos los fondos del gobierno de Maduro para que no pueda hacer uso de estos y poco a poco quedar más aislado, sin recursos, y que pueda procederse a hacer este proceso de transición democrática. Bueno, la vicepresidenta de la República, la señora Arauz, que en este momento prácticamente está siendo vocera del mismo presidente de la República, ha afirmado también que el gobierno peruano va a apoyar una transición democrática en Venezuela. La pregunta que yo me hago, ¿se podrá dar esa transición democrática sin derramamiento de sangre y sin más enfrentamientos tan terribles como los que se han dado ayer? Veamos lo que dijo la señora Arauz. Juan Guaidó de la Asamblea Nacional en cumplimiento de la Constitución venezolana, y nosotros, los integrantes del Grupo de Lima, estamos preparando una declaración escrita más completa que será publicada en breve. Este es un día muy importante para Venezuela y para el Grupo de Lima. Quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Adelante, presidente. O Brasil também, via o Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E o Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. La vicepresidenta del Perú. He estado conversando con el presidente Vizcarra. Él también va a hacer una declaración en el mismo sentido de un apoyo al presidente Guaidó, y vamos a apoyar esta transición democrática con todos los países que forman parte del Grupo de Lima. Bueno, todo este asunto nos ha hecho olvidar algunos temas peruanos importantes, entre ellos lo que señala el exalcalde de Miraflores, que Sedapal no habría enfrentado las cosas de la mejor manera, y también han seguido pendientes todos estos líos de la Telefónica y su falta de entrega de material pedido por los fiscales. Lo cierto es que estos próximos días vienen bien cargados de información. Yo creo que específicamente nadie sabe qué puede pasar en Venezuela, máximo cuando Estados Unidos y Canadá y sus aliados latinoamericanos han reconocido ya a Guaidó como presidente interino de Venezuela, y del otro lado sigue reinando, por decirlo de alguna manera, el dictador Maduro. O sea, no hay que olvidar
en medio de todo esto, de que en diferentes países de Latinoamérica hay millones de venezolanos que están pendientes de esta situación y no saben qué cosa es lo que va a suceder, mejor dicho, nadie sabe lo que va a suceder. La primera reacción van a ser a las 72 horas de la admonición que hizo ayer Maduro, rompiendo relaciones y exigiendo, dándoles un plazo de 72 horas a los diplomáticos norteamericanos a que abandonen su país. Bueno, emocionados nosotros por todo esto y con la esperanza de que Maduro efectivamente termine su mandato, pasamos a leer los titulares de los periódicos. La República: Maduro aislado, aumentan los países que califican su mandato de ilegal. El régimen chavista vive su peor crisis política en los últimos años. Miles de venezolanos exigieron en la calle la renuncia inmediata del mandatario. Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, al que acusó de intervencionismo, y dio 72 horas para que el personal de la embajada abandone el país. 13 muertos, represión a manifestantes. Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Alcalde Forsyth pide al Ejecutivo declarar en emergencia el estado de emergencia La Victoria. Actualizan bono del buen pagador y subsidio para comprar vivienda de 17.700 soles. Jefe de la OCMA, Vicente Ualde, pidió en Nostroza favorecer a empleada del Poder Judicial. Fiscal alista acusación por pago de sobornos en tren eléctrico a funcionarios apristas, dice La República. Ciudadanos volvieron a movilizarse para reclamar la reposición del juez Carguancho. Fujimori regresó al penal de Barbadillo. La verdad de las cosas, tú tenías ahí una fotografía del pobre viejo, ahí esa, vamos a ponerla al aire. Da pena, no solo porque uno esté cerca de la edad de él, sino porque ya es demasiado lo que se ha hecho, y esto no deja de darme la razón cuando decimos que daría la impresión que somos un pueblo sin compasión. ¿Qué dice El Comercio? ¡Jaque a la dictadura! Una fotografía donde se ve a este joven político ante una multitud en Caracas. Guaidó juró por un gobierno de transición. Prometió la amnistía a los militares que desconozcan a Nicolás Maduro. Está seguro que Estados Unidos busca imponer un gobierno un gobierno títere a sus intereses. Bueno, desconocen a Maduro. Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional. Apoyo global. Estados Unidos y 11 de los 14 países del Grupo de Lima, incluido el Perú, respaldan a Guaidó. Unión Europea pide elecciones libres. Protesta, cientos de miles de personas exigen en marcha que Maduro deje el poder. Alberto Fujimori es llevado a la prisión de las Diroes luego de recibir el alta médica. Una nota. Invertirán 3.000 millones en nuevo aeropuerto. Acuerdo de Volcán y compañía china construirán el terminal 50 kilómetros al norte del Callao.
capturan en Tumbes a sujeto implicado en asesinato del fotógrafo Luis Choi. Bueno, esto es un tema muy para el alivio de la madre de Luis Choi, que ha estado siguiendo esto desde hace años. Junta de Portavoces definirá este lunes si las comisiones del Congreso se recomponen. Sí, tienes razón. Creo que es mi hija la que me dice, ¿por qué no te has puesto los anteojos? Es verdad. Gobernador Vladimir Cerrón impulsa Junín, un currículo escolar distinto al oficial. Bueno, nosotros tenemos que decir colorín colorado, el programa se ha terminado con nuestra canción de esperanza, se han quedado, y luego con la transmisión de Radio Francia Internacional con las noticias que serán, supongo, parecidas a las que ya les hemos dado en el caso de Venezuela. En el amor, yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, yo tengo fe, la 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 la, la 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 la, la 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 Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este jueves 24 de enero. Vamos ya con media hora de información que empezamos con este noticiero. En los controles, Vanessa Letrón. Lucía Valentín. Incertidumbre en Venezuela. Juan Guaidó, jefe de la opositora Asamblea Nacional, se declara presidente interino al considerar ilegítimo a Nicolás Maduro. El propio Maduro acusa a Guaidó de ser un usurpador. En las calles fallecieron al menos 17 personas en violentos enfrentamientos anoche que se prolongaron durante la madrugada en varios puntos del país. Desde Europa, Madrid apunta a las elecciones como única solución posible a la crisis venezolana, mientras que París asegura que reconocerá como presidente legítimo a un candidato elegido en unas elecciones democráticas. Estados Unidos y la mayor parte de los grandes estados latinoamericanos reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Manifestaciones también en Honduras pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, al que acusan de corrupto cuando se cumple el primer aniversario de la asunción de su segundo mandato. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y en rfimundo.com. Están disparando. Convulsa noche en Venezuela, en barrios pobres como este de Petare, donde se han producido violentos enfrentamientos como lo que están escuchando. Es un barrio de la periferia de Caracas. Enfrentamientos enmarcados en las manifestaciones opositoras que han dejado al menos 17 muertos, según defensores de los derechos humanos. En plenas manifestaciones, el jefe de la Asamblea Nacional, en manos opositoras, se declaró presidente encargado de Venezuela. Juan Guaidó dice asumir el cargo por la ilegitimidad de la reelección de Nicolás Maduro, que asumió su segundo mandato hace 2 semanas. ¿Quién es Juan Guaidó? Una figura casi desconocida a nivel internacional de la política venezolana hasta hace muy poco. Detalles con nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya. Es diputado por voluntad popular, el año pasado fue jefe de la fracción de la Unidad. No era a él al que le tocaba la presidencia de la Asamblea, hubiese sido Freddy Guevara, uno de los dirigentes del partido, el segundo a bordo del partido de Leopoldo López, pero Freddy Guevara está refugiado en la embajada de Chile, perseguido por el gobierno. Entonces, el partido se quedó sin opciones y agarró al diputado para asumir la posesión del presidente de la Asamblea Nacional. En este caso, estamos hablando de un ingeniero de apenas 35 años, el diputado más joven en haber sido escogido como presidente del Parlamento venezolano hasta ahora, y su juventud, pero también su manera de hablar pausada, su manera de vestir, incluso que no se viste con la bandera de Venezuela, sino siempre de traje y demás,
ha insuflado como un aire nuevo en la oposición, porque lo ven como alguien distinto, como alguien que no tiene un pasado político tan amplio como para haber cometido errores, y que además viene de una generación que es la generación del 2007, que es una generación de jóvenes que en ese momento se rebelaron. La única derrota que tuvo Hugo Chávez electoralmente fue en el 2007, que fue impulsada por el movimiento estudiantil, del cual en aquel momento formaba parte Juan Guaidó. Nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya. El presidente Nicolás Maduro tacha a Guaidó de usurpador de la presidencia y defiende su legitimidad para mantenerse en el cargo. Pero ahora la gran incógnita es la posición del ejército, que tiene la clave del poder en Venezuela. El ministro de Defensa se ha pronunciado en favor del mantenimiento de Maduro en el poder, pero por el momento no hay pronunciamiento oficial de la jefatura del ejército. El ejército apoya a Maduro, según el embajador venezolano en París, Michel Mujica, al micrófono de Blanca Castro. Primero, la toma de posesión del presidente de la Asamblea Nacional es una usurpación del poder, juró ante Dios y fue promovida realmente por los Estados Unidos, claramente. Es una clara usurpación del poder y una violación de la Constitución de 1999. ¿Cuál sería el siguiente movimiento del gobierno nacional a partir de este momento? Seguir continuamente el trabajo que tiene como Estado y tiene el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. El embajador venezolano en París, Michel Mujica. La oposición asegura que Maduro usurpa el poder. El oficialismo responde que es Guaidó quien usurpa. ¿Quién tiene razón? Para el jurista internacional y presidente de la International Criminal Bar, Blas Imbroda, no hay duda de que Juan Guaidó es el legítimo presidente de Venezuela. ¿Por qué es el legítimo presidente? Porque es el único organismo, la única institución legítima, amparada por las leyes en Venezuela, la Asamblea, que fue elegida y que preside el nuevo presidente de Venezuela. Es decir, esa sí fue y tuvo el respaldo democrático. Después de la elección de aquella Asamblea, todo lo demás es fraude. Generar otra Asamblea paralela, convocar elecciones sin las más mínimas garantías, un fraude completo y absoluto. Todo ha sido fraudulento. Es decir, la legalidad tanto del país como desde la perspectiva internacional, desde mi punto de vista, la tiene el nuevo presidente. Todo lo demás, todo lo que hace Maduro es forzar la situación para mantener, lógicamente, una dictadura que es absolutamente insostenible. Blas Imbroda, entrevistado por Carlos Pizarro. Las reacciones de la comunidad internacional al paso dado por Guaidó no se hicieron esperar. Estados Unidos respalda hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional, reconociéndolo como mandatario legítimo de Venezuela. Lo mismo hicieron 11 de los 14 miembros del Grupo de Lima, con Brasil, Chile o Perú a la cabeza. Uruguay y México se mantienen al margen, llamando a la sociedad venezolana a encontrar una solución pacífica a sus diferencias. Y del lado de los detractores, Bolivia y Cuba se mantienen leales a Maduro, al igual que Rusia y Turquía. Por su parte, la Unión Europea intenta buscar un consenso entre sus miembros con algunos países que están llamando ya a una nueva convocatoria de elecciones en Venezuela. Conectamos con Esther Herrera, nuestra corresponsal en Bruselas. Esther, ¿cuál es la posición en estos momentos de la Unión Europea? La Unión Europea trata de encontrar una posición conjunta ante los últimos acontecimientos en Venezuela, justo en el momento en que un grupo de países liderados por España y Francia querían liderar un proceso de diálogo con el gobierno de Caracas, pero ahora la situación se complica, especialmente porque otros países como Reino Unido o Alemania sí piden una posición más firme contra el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque las opiniones divergen sobre los próximos pasos, la posición en la que todos coinciden es que no se reconocen los resultados de las últimas elecciones en el país y que la única institución democrática es la Asamblea Nacional, a la que ofrecen todo su apoyo. Así lo ha señalado también el presidente francés Emmanuel Macron, quien ha pedido la restauración de la democracia en Venezuela. También el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, quien cree que la única solución es que se celebren unas elecciones creíbles. España sigue en contacto con Venezuela. De hecho, el presidente Pedro Sánchez ha hablado hace unos escasos minutos con Juan Guaidó. De momento, a pesar de las presiones, hay cautela en Europa sobre el reconocimiento de Guaidó como presidente interino. La semana que viene los cancilleres de la UE, que tenían una reunión ya prevista, muy posiblemente aborden la situación en Venezuela, como ha admitido una portavoz comunitaria. Gracias, Esther Herrera, corresponsal de RFI en Bruselas. Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este jueves en Davos una solución política pacífica en Venezuela después de que este líder opositor se proclamara presidente interino del país.
Manifestaciones también en Honduras. Se esperan este jueves movilizaciones contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, cuya integridad y probidad pusieron en duda el lunes miembros de la oposición política y de la sociedad civil al reclamar a la Fiscalía que investigue su presunta relación con el narcotráfico. Todo ello a raíz de la detención de su hermano en Miami en noviembre pasado por cargos de un tribunal de Nueva York. Además, la fecha ha sido elegida por cumplirse el primer aniversario de la toma de posesión del segundo mandato del presidente Hernández, que consideran producto de un fraude. El análisis de Joaquín Mejía, abogado defensor de derechos humanos, integrante del equipo de reflexión y investigación y comunicación ERIC. Por primera vez, sectores que son políticamente distantes tienen un discurso común sobre un punto común, y ese punto común es la salida de Juan Orlando Hernández del poder para poder retornar al orden democrático, y como un primer paso. Las protestas van en esa lógica. El problema es la capacidad organizativa para poder movilizar a una población que tiene miedo, porque hay que recordar lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de facto de Juan Orlando Hernández privilegia la represión frente al diálogo. Lo que dice Amnistía Internacional sobre Honduras, que en Honduras las personas no nos podemos expresar libremente, y si lo hacemos enfrentamos toda la fuerza represiva del gobierno. Lo que dice la propia Comisión Interamericana, que parte de la violencia generalizada en Honduras proviene de la policía, del ejército y de la policía militar, en algunas ocasiones en complicidad con el crimen organizado. Joaquín Mejía, entrevistado por Marie Normand. Y en plena escalada de la crisis en Venezuela, llegó el Papa Francisco a Panamá para un encuentro de 5 días con la juventud católica. Más de 200.000 jóvenes de 150 países está previsto que participen en estas jornadas mundiales de la juventud. Y en deportes, Rafael Nadal se pasa a final del Open de Australia, del Abierto de Australia, torneo de tenis, tras derrotar al joven Stefanos Tsitsipas en 3 sets, 6-2, 6-4, 6-0. En la final, Nadal se encontrará o con el número 1, el serbio Novak Djokovic, o con el francés Luca Pouille. Se trata de la 25ª clasificación a una final para un Grand Slam de Rafael Nadal. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos en rfimundo.com. ¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital, porque es una plataforma para toda la familia, con los contenidos más variados que puedes encontrar, desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019 recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales como Miraflores TV Digital. Verano 2019, 84 años, junto a ti.